Deberían bajarle el volumen a esa cosa, despiertan a uno. Recording in progress. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Me preguntaban que si, por ejemplo, la COVID-19 se puede heredar. ¿Cómo? ¿La cámara? Pues yo la saqué. Ah, sí se sabe. No sé. A ver, otra vez. Por ahí queda prendida. Chin. Y si la prendo. Pues. No, sí, no es tan automático como creíamos. Listo. Entonces me preguntaron acá si la COVID-19 o el virus que la genera se podría heredar. Entonces digamos que los virus respiratorios, no. Es muy difícil porque pues solo permanecen en los pulmones y en las vías respiratorias. En el caso del VIH sí, porque es que el VIH es un virus que está en todo el cuerpo prácticamente porque está en todo el sistema circulatorio. El problema del VIH es que a diferencia del COVID, que se reproduce solo en los pulmones y que obviamente también es muy peligroso, el VIH se reproduce ¿en dónde? Muy bien. En los glóbulos blancos. O sea, eso ya es exageradamente problemático. Una persona que se contagie de VIH no quiere decir que desarrolle la enfermedad. O sea, una cosa es, por ejemplo, tener el COVID, el SARS-CoV-2, que es el virus que genera la COVID-19. Exactamente, eso digo. Exactamente. Vamos, una persona puede ser asintomática y tener el virus del SARS-CoV-2, el virus. Cuando el virus se activa, a eso sí le llamamos COVID-19, que es la enfermedad. ¿Listo? Lo mismo pasa con el VIH. Hay personas que pueden portar el virus, tener en su sangre el virus del VIH, pero no desarrollan la enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? SIDA. ¿Qué significa SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Significa SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Porta el virus. Ok. Claro, es igual lo que está diciendo ahorita Juan Andrés. Es como las personas asintomáticas, tal cual. Tienen el virus, pero no lo desarrollan, pero sí pueden contagiar a los demás. Sí o sí, ¿sí? Entonces, por eso, cuando ustedes tengan su vida sexual activa, en lo preferible utilicen condón, y cuando decidan no usarlo, es porque es una persona pues de confianza, estable, que ustedes consideren que es una persona por la que ustedes puedan estar sin protección. Porque lo mejor que usted puede tener en su vida, o bueno, lo mejor que le puede pasar en esa situación, es que usted quede embarazado o embarazada, ¿sí? O sea, claro, un hombre también se embaraza en el sentido de que su pareja queda embarazada y hay hombres que presentan también síntomas, ¿no? ¿Sí? Es decir, el embarazo no es solo de la mujer, ¿no? Ojo con ese machismo, papus, ojo con ese machismo. El embarazo no es de la mujer, el hombre también, cuando su pareja queda embarazada, pues usted también asume el embarazo y usted queda embarazada. No es como la película de Schwarzenegger que queda embarazada. Ahora, eh, digamos que lo mejor que usted le puede pasar en una situación donde no se cuide es que su pareja quede embarazada. Es lo mejor, porque por lo menos en unos años tú sacarás a tu hijo a pasear al parque
En el caso de una enfermedad de transmisión sexual, imagínate tú, no, voy a sacar mi gonorrea capaz y ahora que le dé sol. Voy a sacar mi sida ahí, ¿no? Por lo menos su bebé, usted se va a sentir feliz, o sea, de pronto en ese momento no, pero algún día usted va a sentir felicidad de sacar a su hijo, algún día, o no, listo. Pero imagínese usted, no, para que le dé calorcito a la llaga del sífilis, porque pues sí, ya necesita oriarse, no está chévere, ¿no? Entonces, en el panorama de no cuidarse, el mejor es el embarazo. Porque si es una enfermedad de transmisión sexual, y ojo con lo que va a decir, la mayoría de enfermedades de transmisión sexual no suelen tener cura. Ustedes conocen a un mancito, actor porno, muy reconocido, tal vez el más famoso de todos. ¿Cuál es? Más famoso de todos, tal vez. ¿Quién? Nacho. Nacho Vidal. ¿Sí lo conocen? ¿No conocen a Nacho Vidal? Ay, por favor, esperemos que no nos salga nada obsceno. Esperemos que no nos salga nada obsceno. Este muchacho, Nacho Vidal, es uno de los actores porno más reconocidos. Es ex actor porno, le tocó retirarse. En una entrevista él dice, a ver, varios datos curiosos de Nacho Vidal, que ha estado con más de 3.000 mujeres. ¿Mm? En los videos que él tiene, en la mayoría de ellos no usa protección, sino tiene relaciones sexuales sin protección. Y ha desarrollado, en una entrevista que le hicieron en Soho, él dice que para hace como 3 años, dice que había desarrollado 20 veces, en 20 ocasiones había tenido gonorrea. ¿Sí? Entonces, con tratamientos, o sea, para eso también sirve la biotecnología, para mejorar la vida de las personas. Con tratamientos, pudo suprimir los efectos de la enfermedad de la gonorrea. Pero, por el uso de las pastas, por las formas de contagio y por todo esto, él desarrolló una enfermedad que le empezó a deteriorar eh, los cartílagos. O sea, que ya no puede moverse y le duele mucho caminar y moverse a raíz de las enfermedades de transmisión sexual que ha tenido y sus tratamientos. Entonces, digamos que si bien la tecnología puede ayudarnos mucho, o sea, la genética molecular y todo lo que ustedes quieran, también nosotros debemos generar cuidados de nosotros mismos, ¿sí? Porque yo supongo, pues este mancito realmente, al ser una de las figuras más importantes del porno, pues ha tenido una gran cantidad de relaciones sexuales sin protección, etcétera. Entonces puede generarse un foco también muy grande. Ahora, el mundo del porno hoy en día es un mundo muy profesionalizado. Entonces, digamos que las productoras porno, pues ponga el puesto donde papu no lo puedo descorrer, hombre. Las productoras, pónganlo adelante. Y el tuyo te quiere un poquito más atrás. Mira la raya. ¿No había? ¿No tenía? Ajá, no me he dado cuenta. Y entonces se ha profesionalizado mucho y entonces las productoras porno ya suelen tener algunos actores ya contratados y a todos les hacen exámenes y tienen las escenas entre esos actores y ya. No es que llegue alguien así y dice, ay, buenas, vengo por el trabajo. No. Entonces ya está muy profesionalizado. Sin embargo, resulta ser muy problemático. En la segunda evidencia, cuando hablemos de biotecnología roja, si quieren, los que les toque, o los que quieran más bien, hablar de biotecnología roja en la exposición, podrían tocar un tema de esto, de cómo los tratamientos de... La otra semana tenemos exposiciones, ¿no? Hoy les subo el video de cómo se deben hacer esas exposiciones. Hoy les subo el video de cómo se deben hacer esas exposiciones. Sí, hoy se los subo y les digo, hoy les subo el video. ¿Listo? ¿Cómo? Individual por ahora. Pues igual todos lo exponen y yo hago preguntas y ya. Voy a pensarlo, voy a pensar. Si de aquí en la tarde me decido, miro a ver si se puede ir por pareja. ¿Por parejas o por tríos? ¿Cómo les gusta más? ¿Cómo les gusta más, Juan Andrés? ¿Por parejas, por tríos o por cuartetos?
Ay, 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 ¿de qué depende? Ay, ay, ay. ¿Por qué pone rojo Juan Andrés? Si así es como le gusta. Pues las exposiciones, ¿no? No, no, las exposiciones. Ay, ay, ay. Bueno, ay, no, espere, de compartir a Nacho, al viejo Nacho. No quería hacer eso. Bueno, entonces, resulta que cuando se dieron cuenta que el ADN era un código genético, se dieron cuenta también que este podía ser modificado fácilmente, ¿sí? O sea, podía ser alterado. Y luego empezaron a crear eh, cosas genéticamente, empezaron a modificarlas genéticamente, empezaron a copiar eh, ADN de un ser vivo a otro. ¿Listo? Cuando uno copia ADN, o bueno, también ARN, un gen de un lado a otro, ¿cómo lo llamamos? Digamos, por ejemplo, yo tengo el gen de un lagarto que es resistente al frío y descubrí que ese gen es lo que lo hace resistente al frío y se lo paso a una papa para que, es una mutación, pero eso tiene un nombre, lo vamos a llamar transgénico. ¿Listo? ¿Sí han escuchado esa palabra? ¿Sí? Transgénico. Sí, no transgénero, no, transgénico. Transgénero es otra cosa. El transgénico es que se coge unos genes específicos de un ser vivo y se le transfiere a otro ser vivo. Y uno puede ver cosas re locas, como les estoy diciendo. Si hay un lagarto que tiene un gen que lo hace resistente al frío, se lo pueden pasar, por ejemplo, a una papa. Cuando haya heladas, la papa resulta ser resistente al frío. ¿Sí? Puede pasar que de muchas especies diferentes. Ahora, como yo les venía diciendo, el humano, desde el neolítico, desde los primeros Australopithecus y el género Homo, es nuestro género, eh, ellos ya empezaron a hacer la modificación genética con los perritos, bueno, con los lobos para dar origen a los perritos, ¿cierto? Exacto. A esos animales creados por el humano, los vamos a llamar animales domésticos. O sea, los animales domésticos son animales que fueron creados, o bueno, y plantas, ¿no? Animales y plantas y hongos y lo que sea, que haya sido creado por el humano. Es decir, no existía antes. Entonces, también hay plantas domésticas, hongos domésticos, animales domésticos. Depende. ¿Qué es lo que nos hace saber que algo sea doméstico? Por ejemplo, ¿un león puede ser doméstico? No. ¿Por qué no? Porque no lo creó el hombre. El león ya estaba. Lo que sí hace el humano es adiestrar a un león para que se acostumbre al humano. Eso sí se puede hacer. Pero no es un animal doméstico. Claro, pues instintivamente puede pasar eso. Como puede que no, ¿sí? Si lo acostumbran a comer, pues cierto tipo de carne diferente que no se asemeje tanto a la humana. Eh, y que no, profe, en el circo pues moría gente y le daban partes de humanos a Teo, y pues no sé por qué te trabajan. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Y tener Dios que veía. Gracias, muchacho. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Ah, sí, digamos, en el caso de los leones, en el caso de los animales de circo que suelen tener el circo, son animales que están adiestrados, pero no son animales domésticos, porque los animales domésticos son aquellos animales que no existían en los ecosistemas y por dinámicas del humano
o sea, que los empezaron a cruzar, empezaron a surgir animales domésticos. Entonces el perro... Exactamente, a eso voy. ¿Qué? Sí vendrían siendo domésticos, pero por ejemplo, hay algunas excepciones como la mula. La mula. La mula, no la mula. ¿De qué está hablando este man? A ver, ¿qué es una mula? Ah, ¿cuál burro? ¿Qué es una mula? Aparte de los que trafican drogas, aparte del man que no aprende nada. ¿De dónde nace? De una yegua. O sea, pero papu, hable. Hable, papu, hable. No me digas nada. No quiero escucharte. Listo, la yegua que es la hembra de caballo y un burro. De ahí nace la mula. La mula tiene un problema. Para la biología, la mula no es una especie como tal. Por eso mismo, porque no se puede reproducir. Es decir, se cruza una yegua, o sea, la caballa, la hembra del caballo, ¿cierto? La yegua se cruza con un burro y dan origen a la mula, pero la mula no puede dar crías, no puede dar mulitas, sino ella muere, no se puede, es más estéril, no tiene células sexuales, no se puede reproducir. Digamos que... Exactamente. Mire, pobrecito. No. No. Entonces, claro, su destino es muy triste porque crean las mulas para generar carga. Trabajan toda la vida y no se pueden reproducir. Entonces, nacen estériles. ¿Por qué? Bueno, porque... Sí, claro. Sí, claro. Y ese Juan Andrés ya está... No, ya, profe, no se pueden reproducir. Qué triste vida. Entonces, ellas fueron creadas por el humano. No, claro, seguramente sí pueden tener coito, seguramente sí pueden tener coito, o sea, relaciones sexuales, como lo que llamamos relación sexual. Lo que no puede reproducirse, o sea, dar descendencia, ¿sí? Dar descendencia, porque no produce células sexuales. Sí, de pronto sexo sí puede tener. En teoría sí, molecularmente, pero nadie lo va a hacer. Porque puede ser un proceso mucho más caro, ¿sí? Que coger una yegua y un caballo y chan. Y un burro, listo, una yegua y un caballo. Una yegua y un burro y chan, listo. Y ahí sale la mula, ¿listo? Esto es un animal también doméstico, pero digamos que para la biología no es una especie porque no puede dar descendencia, no se puede reproducir, ¿listo? No es una mula. Lo que pasa es que es diferente, porque los humanos somos una especie. Las mulas también vendrían siendo una especie. Entonces, todas las mulas sí son estériles. Que un humano sea estéril no quiere decir que todos los humanos seamos estériles, ¿sí? Es diferente. En cambio, ellas todas sí nacen estériles. Hasta que nazca una, sí, puede pasar que
que se modifique genéticamente y nazca una mula que ya pueda dar descendencia. Esperen, muchachos, que pase el de arriba. Claro, tiene que ser una casualidad, o sea, que un macho y una hembra puedan hacer, ¿sí? Sí, se supone que sí. Sí hay. Las mulitas. Bueno, ahora, genéticamente ya se venía trabajando desde hace muchos años de la historia de la humanidad en este proceso de modificación genética. Entonces, se empezaron a cruzar los lobos eh, con otros lobos, ¿cierto? Y eso dieron origen a los diversos perros. Ahora, del lobo, de este pequeño lobo, ¿cómo se llegó a esto? No lo sé. De este, amigo, a este, no lo sé, pero si lo supiera te lo diría. Pero son las mismas especies. Por ejemplo, si yo hablo de este, ¿cómo es que se llama este? El pastor alemán. Si yo hablo de un pastor alemán, es la misma especie que el pinche. Por eso los perros se pueden cruzar entre sí, porque genéticamente. Pero si es al contrario, si el macho es el pincher y la hembra es. Hay una película muy buena que nos explica un poco eso, se llama Shrek. Si ustedes han visto Shrek, el burro logró tener hijos con una dragona. Logró tener hijos con una dragona. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero el pinche tiene la posibilidad también de. Claro, obviamente por tamaño, etcétera, puede ser muy complicado. Vea, acá está. Vea, si se parece. Vea que son iguales, son idénticos. Sí, claro. Bueno, digamos que mirar esa variabilidad genética de los perros. No entendí la pregunta. Claro, empezó a darse una migración de algo que se llama el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Cuando los genes se empiezan a expresar de forma diferente. Entonces, los perros aparentemente parecieran diferentes especies entre sí, ¿sí? Y todo el mundo creía antes que eran diferentes especies. Pero cuando miraron molecularmente, cuando miraron sus genes, pues estos genes de estos amigos eran muy similares entre todos, por no decir que idénticos, porque son la misma especie. Y también se sabe que son la misma especie porque se pueden reproducir entre ellos. Por eso hablamos de cruz. Este es entre chandoso y golden retriever. Uno dice así, tranco. Y queda un chan retriever. Entonces, un golden chandoso, sí. Exacto. Entonces, se supone que si yo pongo a reproducir un pincher con un golden o con un pastor alemán, se puede. ¿Listo? También. ¿Cómo es que se escribe Rottweiler? ¿What? ¿Cómo se escribe Rottweiler? Igualito, igualito. ¿Veo cómo va? Ahí le estoy diciendo cómo va, cómo es. Es que espérate nomás a que crezca, papá. Claro, ya son muchos cruces de cruces de cruces. La idea es que se acabe, o sea, lo que se busca es que se acabe aquello de las razas puras.
¿Por qué? Porque genéticamente, cuando nosotros cruzamos animales de la misma raza, ¿sí? Por ejemplo, no sé, lobos siberianos con lobos siberianos, con lobos siberianos, con lobos siberianos. Puede pasar que se unan genes recesivos y los animales terminan enfermando de cualquiera de sus crías. Entonces pueden desarrollar enfermedades genéticas y mueren de la peor manera. Los criollos no les pasa eso porque como se mezclan con tantas razas. Bueno, digamos que es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Con los humanos. Y es que algunos genéticamente pueden codificar cierto tipo de melanina. Entre más oscurito sea, el lobo siberiano tiene más melanina, igual que nosotros. O sea, entre más melanina, más oscuro el color de piel. ¿Sí? Y entre menos melanina, pues será mucho más blanco. Si no tiene melanina, a eso lo vamos a llamar albino. ¿Listo? Los animales albinos son los que no tienen melanina. ¿Sí o no? ¿Existe qué? ¿Un golden qué? No. Pero digamos que en teoría sí podría existir, pero sería una variabilidad. Por ejemplo, en el caso de los gatos pasa lo mismo que, pues es que es el nombre que ya le dieron a la raza, pero es por la generalidad. Digamos que se llame Golden, no quiere decir que todos vayan a hacer eso, puede haber excepción, ¿sí? Puede haber excepciones, pero pues la mayoría son. Digamos, por ejemplo, ahorita que ya me preguntaba sobre los gatos también son domésticos. Los gatos no existían en los bosques, en los ecosistemas, ni nada, sino por procesos genéticos empezaron a aparecer los gatos que nosotros tenemos hoy en día. ¿Sí? ¿Para qué? Claro, pero digamos, hay gatos pequeños también, hay pequeños tipillos, ¿sí? De tamaño mucho más reducido, y por mezcla genética empezaron a reducirse. La historia del gato no se conoce tanto como la del perro. Bueno, digamos que eso se supone que es una tradición egipcia, ¿sí? Donde, pues, como los gatos eran considerados también sagrados, pues esos eran de buena suerte y podían, entre comillas, como reencarnar. De ahí viene la cuestión de las 7 vidas. Pero es una creencia principalmente egipcia. Por ejemplo, miremos esto. Eh, el gato más lindo del mundo. Este gatito es un gato re famoso, se volvió una leyenda. Es un gato albino, tiene una modificación genética. Se llama Kobe y es muy feo. Es re feo, ¿no? ¿Quieren ver la especie original, la raza? Porque este es albino, ¿no? La raza original se llama el pelo corto inglés. Es esta. Sí, 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 sí. Y también en como Perros y Gatos, que es una película ahí que se llama. Esa. Ya. Este es esta misma especie. Claro, y es re exclusivo, por eso este gato vale millones de dólares. ¿Y cuando lo mandan a un gatito, es que pasa pena? ¿Es que qué? ¿Qué? Cuando mandan a un gatito, ¿qué dice? ¿Es criollo o qué? ¿Cuando lo abandona? Sí, cuando le
No, es porque no lo quieren. Ah, ya no. No, 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 ya te entiendo la pregunta. Yo pensé que un humano que abandone. No. Cuando una gata deja tirar un gato o se lo come, porque también se los puede comer, es porque tienen algún problema casi siempre, o una enfermedad o algún problema genético. Bueno, de ahí tocaría mirar el caso porque no sé. Claro, es lo mismo. Digamos, por ejemplo, puede que el otro después crezca bien, pero de una, instintivamente, ellos van a tener en cuenta que el otro va a estar enfermo, ¿sí? Porque no se paró rápido, porque algo pasó. Entonces lo van a rechazar. ¿Por qué qué? Sí, claro, digamos que, o bueno, pueden ser varias cosas. Digamos, puede pasar que alguien lo cogió. Si alguien cogió al animalito, el olor le cambia. Entonces la hembra lo rechaza. Claro, y eso pasa con las ovejas, con las palomas, con los gatos. Entonces, la ideal es que cuando sean tan bebés, no cogerlos, porque tú le cambias el olor, entonces ella ya no lo va a identificar como propio y lo va a rechazar. ¿Sí? Y la otra es esa, que como ya lo considera enfermo, lo va a destinar a la muerte para que no sobreviva. ¿Sí? Eso es. Acá me hace una pregunta, dice, Jade, los gatos que no tienen pelo, ¿cómo es su genética? Bueno, digamos que, ¿cómo es que se llaman esos gatos? ¿Gatos qué? No, no son persas, no, son esfinge. Esfinge. Miren, cualquier feo, papu, ¿cómo fue? Y ahí le está diciendo, cómo fue, papi? Listo. Bueno, hay varios estudios, hay varios estudios que dicen que había una relación directa entre el pelo del, bueno, no solo de los gatos, sino de los animales y la temperatura. A mayor temperatura, menor pelo, ¿sí o no? Y viceversa, pues en lugares más fríos. Se han hecho varios estudios, lo que pasa es que son muy recientes, y pues se ha demostrado pues, que no influye mucho el crecimiento del pelo respecto a las temperaturas. Bueno, estos son mamíferos y sí pueden tener algunos pelillos. Vean, este es para Martín. Me está mirando cualquier feo como... Entonces, estos animales genéticamente, si ustedes se fijan, venga diagrando acá. Estos son mamíferos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiero que miren acá. ¿Tienen pelos o no? Sí tienen, ¿sí? Lo que pasa es que son extremadamente cortos y escasos en su cuerpo, pero sí tienen. Sí tienen pelos porque son mamíferos. Entonces, digamos, ¿cómo es su genética? Ellos tienen un gen que no les codifica, no es mamífero, los que tenemos pelos somos los mamíferos nomás. ¿Listo? Ah, y ustedes dicen, ay, profe, pero yo he visto arañas peludas. No son pelos como esto. O sea, no es como esto. ¿Sí? Esto es queratinizado. El de los insectos o el de los artrópodos es con quitina, se llama quitina. Y la composición es totalmente diferente. Los únicos que tenemos pelo somos los mamíferos. Los únicos. ¿Listo? No porque es avestruz, es un ave. ¿Un qué?
¿Ornitorrinco? ¿Como Perry? Sí, es un mamífero. Sí. Sí. Papu, déjame resolver las dudas tranquilo, papu. No. Quería decir algo. Esto no es real. A veces dicen que ornitorrinco bebé. No, esto es como una cosa que hicieron para despistar. Mírenlo. Estos son los ornitorrincos. Mírenlo. Mitad castor, mitad pato. Pareciera, ¿no? ¿Puede qué? Creo que, creo que Phineas y Ferb les dañó la vida. Ahí, pues obvio sí, pero nadie lo va a hacer porque le hacen daño. Digamos, el tinte, véanlo acá. ¿La cola qué? Profe, La forma, sí. Digamos, si tú miras a la gente P, pues tiene una forma parecida, o sea, es como muy recto, acá la colita y eso, pero la verdadera forma es esta. profe, Sí, suele ser un sonido similar, como el corro. profe. Phineas y Ferb nos dañó. ¿Qué? Ay, Sergio. Que en realidad sí hay una razón por la que en la serie Perry sea de ese color. Porque en realidad el ornitorrinco frente a una gama específica de luz, sí se ve de ese color. Listo. Bien. Es decir, a una longitud de luz puede tener una coloración azul a la percepción de los ojos. ¿Sí? Sí, señor. Ah, ok, bien. No sabía eso. Nunca he visto un ornitorrinco en mi vida, tocaba buscarlo. Pero bien, buen dato. Algún día veremos un ornitorrinco. Mientras nos quedaremos con nuestro querido gato. Ay, ay, qué lindo. Mire, es como para coger un esfero y resolver el laberinto. Ah, no. Sí. Digamos, hay muchas modificaciones. Hay gatos que están más cruzados genéticamente, no están tan cercanos genéticamente a sus antepasados, y hay otros que sí, por ejemplo, como es. Muy difícil, porque para que se peguen las pulgas se necesita un buen pelaje, ¿sí? Mucho más rápido. Pero sí se puede, obviamente. Por ejemplo, nosotros no tenemos mucho pelaje en nuestro cuerpo. No, respecto pues a otros pongios. ¿Cómo? Digamos, por ejemplo, las de los ratones sí, porque depende, digamos, son especies totalmente diferentes por la composición de la sangre, ¿sí? Por la composición de nuestra sangre. Es similar, pero cambia, ¿listo? Un poco. Entonces, bueno, en la próxima clase hablaremos entonces ya de cómo la biotecnología empieza a modificar especies, empieza a modificar los virus, bacterias, etcétera. Hoy hablamos un poco de animales, cómo se fueron creando genéticamente, pero a lo artesanal, o sea, a partir del coito, del ñiqui ñiqui que llaman. Entonces, la próxima clase ya hablamos molecularmente cómo es eso y voy a traer el libro de Un Mundo Feliz para que leamos el primer capítulo. Listo, todavía que yo lo leo. Una parecida que también la vamos a ver. ¿Listo? Bueno, muchachos virtuales, nos vemos la próxima. Yo hoy les subo el video de las exposiciones, cómo las tengo que hacer. ¿Listo?